Herramienta, fuerte refugio, la que Cristo usó allí en el monte Calvario, cuando a su Padre clamó así: no se haga mi voluntad, que sea hecha como quieres tú. Permite así esta copa pase, pero no sea como lo quiero yo. Oración, coraza mi alma, de la cual dependo yo. Oración es conexión con el cielo. La oración es hablar con Dios. Oración, coraza mi alma, de la cual dependo yo. Oración es conexión con el cielo. La oración es hablar con Dios. Hoy el cristiano necesita experimentar que doblando sus rodillas pueden hoy triunfar. Oración, coraza mi alma, de la cual dependo yo. Oración es conexión con el cielo. La oración es hablar con Dios. De rodillas derrama tu alma, aquel que su vida dio en la mi alma, de la cual dependo yo. Oración es conexión con el cielo. La oración es hablar con Dios. La oración es hablar con
Buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer poder compartir nuevamente con ustedes en este canal, tu canal, el último llamado profético. Hoy vamos a tener un invitado especial. En breve estaremos con nuestro querido hermano Jaciel Orozco. En breve. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes que ha puesto un granito de arena para que este canal continúe creciendo. Muchas gracias. Vamos a saludar inmediatamente, antes de cualquier cosa. Lo que hacemos es orar, pero hoy vamos a saludar ya los que están dentro. Hoy vamos a saludar. El primero que entró fue Basilio. Un abrazo para Silvina, un abrazo para mi esposa, un abrazo para Angélica Martínez, un feliz sábado. Tenemos a Rosa Montesino también, y hay otros, pero que todavía no han escrito, que lo vamos a esperar con gusto para que escriban y puedan saludar a Jaciel. Alegre un clip para que veamos a nuestro invitado hoy. Así que por acá está nuestro querido hermano y amigo Jaciel Orozco. Jaciel, muchas bendiciones. ¿Cómo te sientes? Un feliz Shabbat para ti. Hola, hermano Víctor, bendiciones a usted y a todos los que están por ahí, ¿verdad? Bienvenidos en este momento. Muchas gracias, Jaciel. Nosotros siempre, Jaciel, cuando comenzamos cualquier actividad, hoy quise hacerlo contigo junto acá. Y me gustaría que hoy tú tenga esta primera oración para comenzar. Luego vamos a poner una melodía especial y vamos a regresar. Quiero poner el título del tema, Jaciel. Hoy el título del tema que tendrá Jaciel: los salvos se echarán a perder en las manos de Dios. Una pregunta que hace nuestro amigo y hermano Jaciel: los salvos se echarán a perder en las manos de Dios. Eso lo veremos en breve, con lo que nos trae nuestro querido hermano Jaciel Orozco. Jaciel, vamos a hacer esta oración. Yo me voy a postrar acá. Si tú quieres hacerlo allá, lo haces. Si no puede hacerlo, no lo hagas, pero yo lo hago desde acá. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias porque nos has permitido la dicha de estar en tu presencia en esta hora. Ahorita estamos en una iglesia virtual y como tal, Señor, tratamos de hacerlo con la mayor reverencia. Desde ya te pido que sujetes los espíritus que quieren intervenir, sean físicos o sean señores espirituales directos que quieran intervenir. Abre la mente y entendimiento para que podamos comprender el mensaje en esta hora. Hazme expositor de tu mensaje y a mis hermanos receptores del mismo. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, Jaciel. Bueno, vamos a continuar por acá. Acá están saludándose algunos, como siempre lo hacen. Así que un abrazo para cada uno de ustedes que ya están entrando a este canal, tu canal, el último llamado profético. Así que también le damos un saludo a las personas de Facebook que también están entrando. Reciban un abrazo también de su querido hermano Víctor Ventura. Nosotros siempre, Jaciel, después que oramos, ponemos para ambientar los corazones, ponemos siempre una melodía especial. Así que vamos a escuchar esta melodía especial y luego regresamos con nuestro querido hermano Jaciel Orozco, que hoy va a tener un tremendo tema que usted no se puede mover de ahí de la pantalla, no se lo puede perder. Así que vamos a escuchar esta melodía especial. Hola, hermanos del último llamado profético. Para la gloria de Dios vas a tocar el himno Habla, Señor, a mi alma.
Bueno, por acá estamos, queridos amigos. Téngannos paciencia. El internet hoy nos parece que nos está jugando una mala jugada. Así que acá estamos con Jaciel ahora. Vamos a ver quién han entrado. Tenemos el internet, ahora está llegando, así que esperemos que ustedes no se asusten. Se me frizó acá. Así que en un segundo el internet va a ir llegando. Así que, Jaciel, ya oramos, escuchamos una melodía especial. Satanás siempre quiere hacernos la vida imposible porque esto es satélite. A veces pasa un satélite con mucha carga, a veces pasa uno con poca carga. Así que ya tú sabes cómo es. Así que están entrando más personas. Todavía no han saludado. Le damos un abrazo a cada uno de ustedes que han entrado, pero que todavía no han saludado en el chat. Un abrazo para cada uno de ustedes. Así que ahora, ya que preparamos el corazón, Jaciel, así que vamos a escuchar a Jaciel con el tema que tiene esta noche. Jaciel, el tiempo que resta es tuyo. Amén, mi hermano Víctor. Que el Señor le bendiga, ¿verdad? Y que siga bendiciendo el esfuerzo que hace diariamente, constantemente y los viernes, ¿verdad? Porque bien es cierto, toda la semana trabajando y el viernes uno quisiera como descansar, como hacer desconectarse, pero decir al Señor, mi pan, ¿verdad? Mi alimento es hacer la obra del que me envió. Y pues hermano Víctor se ha dedicado más tiempo, veo ahora, ¿verdad? Ha invertido esfuerzo, ha invertido sistemas y todo para poder llevar el mensaje con una mejor visión, ¿verdad? Con todas las oportunidades y lo que Dios pone a su disposición. Entonces, gracias hermano Víctor por la invitación que me ha hecho, ¿verdad? Es un placer para mí. Habíamos prolongado el tiempo de la visita a este canal, pero el Señor es Dios de tiempos. Él se encarga de acomodar cada cosa en su momento y confiamos en eso. Después del corto saludo, ¿verdad? Y el agradecimiento que hemos hecho acá, queremos entrar de lleno en el tema para no perder tiempo y pidiendo a Dios que nos dé la oportunidad de abarcar los puntos que queremos en esta hora. Me gustaría que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, para empezar en esta hora. Y tal vez usted mirará el tema o el nombre del tema bastante llamativo, curioso y hasta cierto punto no se entiende a primera instancia, porque es una pregunta, es una afirmación. Lo vamos a ir desarrollando mediante el tema, pero el tema se titula Los salvos se echarán a perder en las manos de Dios. Ese es el tema. En este momento lo presento como afirmación, no como pregunta. En este momento, ahí vamos a ver si es una pregunta, si es una afirmación, mediante vamos abarcando el tema. Pero quiero que vayamos al libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 15. Y si lo puede leer mi hermano Víctor, se lo agradecería. Ok, yo lo leo acá entonces para que haga la parte ahí, ¿verdad? Interactiva. Yo comento acá Ezequiel 28:15 y dice de esta manera. Dice así: perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Eso nos ubica en un tiempo que para nosotros o el evento parecía como que toma por sorpresa o agarra un cambio, un giro de una forma poco esperada, porque perfecto era en todos sus caminos. Así como cuando la creación dice que Dios cuando creó todo, y veía a Dios que era bueno en gran manera. Todo era bueno en gran manera. Así hasta llegar al séptimo día de la semana, y dice que Dios se reposó de su creación. Se deleitó tanto que la bendijo, porque en ella reposó y la apartó para cada uno de nosotros. Asimismo, esa perfección aquí
cuando habla en Ezequiel 28:15, viene hablando, si nosotros vemos en el versículo 14, para agarrar un poquito de cuerpo el contexto, dice, tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, y en medio de las piedras de fuego te paseabas. Y hablando de ese querubín, dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Desde el día en que fue creado, desde el inicio, este querubín era perfecto. Perfecto era en todos sus caminos. Todo lo que hacía era perfecto. Pero acá dice hasta. Siempre hay un hasta en la historia que cambia muchas cosas. Adán y Eva comían del árbol de la vida, comían de todos los árboles del huerto, hasta que comieron del fruto prohibido. Allí hubo un cambio, una metamorfosis de todo. El mundo estaba rodeado de hermosura, bellas colinas, bellos paisajes, animales que vivían, no tenían miedo a la muerte, hasta que entró el pecado al jardín del Edén. El ser humano eh, tenía una prolongación de días mientras comía del fruto de la vida, del árbol de la vida, porque de todos podían comer, solo de uno se le había prohibido, hasta el día que fallaron y tuvo que poner querubín con una espada encendida revoloteando para que no alargara su vida y que el pecado se prolongara. En eso no había miedo que Dios comiera del árbol de la vida, hasta que ellos fallaron. Entonces, me gusta entrar así para que entendamos de que hay momentos importantes en nuestra vida hasta que cambian. El esposo, la esposa son contentos y enamorados hasta que ocurre algo, un desacuerdo, un desamor, los problemas, hasta que ocurre algo. Asimismo, el proceso de la creación no fue un plan ulterior. Dios lo tenía todo planificado. Dios estaba creando, o le dio continuidad a su plan, creando al hombre, porque el querubín que está hablando acá era antes de la creación del ser humano. Esos días de perfección se encontraban cuando el ser humano solamente estaba en los planes de Dios, no hechos en materia en ese momento. Entonces, todos esos caminos de este querubín eran perfectos, pero en el cielo ocurrió algo que se conoce como el misterio de la iniquidad, como donde todo era perfecto, donde todo se caminaba en una sola dirección, donde todo era obediencia por amor, entró una intriga, vaya la redundancia, entró ciertas inquietudes que llenaron la atmósfera del cielo y esa perfección, esas notas que eran concordantes, llegó a ser discordantes y todo comenzó a cambiar. Entonces, si nosotros vemos desde este inicio, nosotros vamos apreciando algo acá. En las manos del Creador estaba la perfección. Creó a este querubín perfecto en todos sus caminos. Le rodeaban, dice, si nosotros vemos un poquito más atrás, el 13, en el Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, perino, ónice de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. Vemos de que era una perfección, una unicidad, tantos materiales aquí que yo con costo creo haber escuchado el oro y el jaspe, pero ni el oro en algunas circunstancias lo he visto, pero esos demás materiales que Dios lo tenía perfectamente creados, se los dio desde el inicio. Materiales preciosos, era perfección, pero en el cielo, donde era todo perfección, se comenzó a echar a perder ciertos aspectos. Se comenzó a perder, se echó a perder la unidad que había. Se comenzó a perder los afectos. Ya todo era, comenzó a haber desconfianza,
comenzó a hacer una metamorfosis, y lo primero que ocurre en este querubín se convierte en Lucifer, digo, en el diablo. El diablo significa difamador, comenzó a difamar a Dios, y tanto acarrió esa postura, ese proceder. Si nosotros vemos acá, vamos a ver si lo encuentro por acá, dice, a ver, acá, el versículo 18. Con tus muchas maldades y con la iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en cenizas sobre la tierra ante los ojos de todos los que te miran. Vemos acá que a causa de esa negociación constante, el diablo difamador se llegó a convertir en el adversario, que el adversario es Satán o Satanás. Entonces fue cambiando su metamorfosis de esa forma hasta que él se echó a perder en las manos del Creador. Me refiero cuando el Creador dominaba en unicidad todo. Se escuchará contradictorio. No adelantemos al tema para que entendamos el contexto de todo, ¿verdad? Para que no vaya a pensar que es una herejía que estoy tratando de proyectar, porque así no es. Sino que, ¿se acuerda, hermano Víctor, que tenía una secuencia de unos temas que llamaba Un clavo en el santuario? Precisamente, si nosotros vemos aquí en el 18, dice, acá, a ver, aquí el versículo 18, con tus muchas maldades y iniquidad de tus tratos comerciales profanaste tu santuario. Me adelanto un poco, parte del ese clavo en el santuario es de que estaba hablando acá, es uno de esos clavos en el santuario que se encontró, un clavo en el santuario que trajo discordancia. Uno segundo clavo era la familia, otro segundo es directamente el santuario, pero no quiero entrar en esos aspectos, solamente adelanto, ¿verdad? La proyección. Entonces, a raíz de eso, incluyo todos esos aspectos, porque en las manos del Creador, cuando todo era perfecto, se echó a perder este querubín. Y no porque Dios fuera un mal creador, no porque Dios no pueda sustentarlo todo, sino que hay aún en todo eso un porqué, que no se lo pueda decir yo, es el Señor que nos dará esa respuesta en su momento, cuando estemos en gloria. Pero para mientras vamos a seguir desarrollando el tema. Entonces, me gustaría leer acá una cita en el deseado de toda la gente, en la página 9, página 9, versículo, párrafo 1 y 2. Esto es lo que estoy leyendo yo, es el prefacio del libro deseado de toda la gente, ni siquiera el capítulo, solamente estoy abriendo en el prefacio y quiero encontrar un mensaje ahí. Y dice así: en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción, existe un profundo anhelo de algo que ahora no poseemos. Este anhelo se halla enraizado en nuestra propia naturaleza por un Dios misericordioso, para que nadie se sienta satisfecho con su presente condición, sea mala o sea buena. Dios desea que todo ser humano busque lo mejor y lo halle en el bien eterno de su alma. En vano procuran los seres humanos satisfacer este deseo con los placeres, las riquezas, las comodidades, la fama o el poder. Los que tratan de hacerlo descubren que estas cosas sacian los sentidos, pero dejan el alma tan vacía y desconforme como antes. Entonces, este querubín se revela desde el cielo y este espíritu lo inyecta en Eva. Una vez que come del fruto prohibido, le inyecta de su espíritu, le inyecta de sus propios deseos, y ella comienza a actuar en contra de su creador, como lo hizo este gran apóstata y en rebelión que se encuentra en este momento. Entonces, acá nosotros vemos que hay un principio divino que Dios puso en el ser humano, y también estaba en Lucifer en ese momento.
¿Cuál era eso? Decía al principio acá que leímos en este párrafo, decía, en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción, existe un profundo anhelo de algo que ahora no poseemos. Ese deseo, en la actualidad, nació en Satanás también. Nació en el adversario, nació en el diablo y comenzó a buscar esa búsqueda, pero esa búsqueda solamente la podía encontrar con su creador. Pero él se dispuso a buscarla fuera de su creador y ahí él comenzó a un camino peligroso, equivocado, que lo llevó hasta donde estamos hoy. Y el ser humano corre la misma suerte, corre el mismo peligro de introducirse en la misma dirección si sigue los instintos y deseos de su corazón. Es engañoso el corazón, perverso, más que todas las cosas, y quién lo conocerá. Quiero hacerte, Entonces, adelante, hermano. quiero hacerte una pregunta. Ok. ¿Por qué? Porque este tema que tú estás dando es muy interesante y muy profundo, porque estamos hablando de un ángel que era perfecto, pero también tocaste el tema del hombre, como el hombre también era perfecto. Ahora, yo te hago la pregunta, ¿por qué se reveló Satanás? ¿Qué propósito tenía Satanás de revelarse? Ya que estamos tocando este tema, que es bueno, porque para darte un poquito más sabemos que el hombre lo hizo por algo, pero ahora, Satanás, ¿por qué lo hizo? Me gustaría saber, ¿qué tú piensas? ¿Ok? Yo no puedo dar la respuesta a eso. Lo que sí puedo dar es un punto de vista, ¿verdad? Porque me dice que tratar de explicar el origen de ese sentimiento sería justificarlo y de intentar decir, es que Satanás lo que quería era que se abrieran los ojos, Satanás lo que quería era simplemente sentir tan pegado el amor de Dios que se quería comparar con Dios. O sea, podemos ponernos muy románticos, podemos ponernos muy estrictos, decir, no, es que definitivamente desde un inicio quería rebelarse contra su creador. ¿Me entiendes? Podemos entrar en unos aspectos que son peligrosos, pero que al mismo tiempo nos pueden ayudar a nosotros a tener un equilibrio sobre lo que buscamos y cómo lo buscamos. En eso es nuestro enfoque. Lo que buscamos, aquí lo dice, en el corazón de todos los seres humanos, sin distinción, existe un profundo anhelo de algo que ahora no poseemos. Satanás quería obtener algo que no poseía. ¿Cuál era eso? Había muchas cosas que él comenzó a abrir su abanico de opciones, pero acá dice, es el designio de Dios que este anhelo del corazón humano guíe hacia el único que es capaz de satisfacerlo. Pienso que en eso podemos aterrizar, tal vez no la respuesta, sino el enfoque. Porque, como le digo, yo puedo dar muchas explicaciones, pero simplemente serán suposiciones y puntos de vista. Pero este anhelo de buscar algo diferente que no tenemos, todo ser humano lo tiene, lo tuvo el enemigo de las almas en su momento, y es el peligro que corremos. Y por eso este tema en esta noche, porque ese peligro lo corremos todo, si lo buscamos fuera del que es capaz de socorrernos. Entonces, en esta quiero continuar, porque aquí pasamos de un plano de lo humano a lo espiritual. ¿Cómo de lo humano a lo espiritual? Porque aquí nos hablaba el deseo de toda la gente, parecía en plano humano. Lo que todo ser humano es este deseo. Vemos, si nos vamos al plano espiritual, Satanás también lo tenía. Entonces, vemos de que el mundo, la creación, el cosmos, todo ha tenido cierta metamorfosis que han ido encauzando y encaminando la historia, tanto de los ángeles como de los seres humanos y de las naciones también. Porque nosotros leemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 y 2, no iba a la cita ahí, pero el Señor siempre es el que guía y pues hay que utilizar esa cita.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 2. Y dice así: la bestia que vi, bueno, viene hablando de la primera bestia, para los hermanos que están llegando y todos los adventistas saben, pero los nuevos, dice aquí el versículo 1: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Quiero basarme simplemente en el hecho último que dice: el dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. El dragón, desde que vino en el cielo, fue arrojado a la tierra por una razón. Ya no se dio lugar para él allá. Se rebeló contra su creador, se trajo la tercera parte de los ángeles, una tercera parte de los ángeles a la tierra. Y él aquí dice: hay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con grande ira, buscando a quien devorar, y comienza a plantear un ambiente caótico. Cuando Adán y Eva fueron creados, su guerra pasó del plano de ángeles espirituales a destruir la raza humana para darle una lección a Dios, según él. Una lección a Dios de que no se podía lo que él no había podido hacer tampoco, obedecer por amor. Porque dice que el amor echa fuera el temor en todas sus dimensiones. Entonces, del plano espiritual pasa a la tierra, a lo humano, y si nosotros vemos, Dios no creó naciones, Dios creó individuos. A través de la multiplicación del ser humano se forman naciones. Y Satanás inspiró a Eva, o le dio su espíritu, la condujo, y a las naciones consiguientes. Recordemos que están las dos simientes, Caín y Abel. Uno muere, el otro continúa, nace Set, es la descendencia de Dios y los descendientes del enemigo, y comienzan a procrear naciones. Y me gustaría leer acá en el Profetas y Reyes, página 393. 193, y dice así. Estoy leyendo el párrafo 3 y dice de esta forma: la historia de las naciones nos habla a nosotros hoy. Dios asignó a cada nación e individuo un lugar en su gran plan. Hoy los hombres y las naciones son probados por la plomada que está en la mano de aquel que no comete error. Por su propia elección, cada uno decide su destino y Dios lo rige todo para cumplir sus propósitos. Entonces vemos de que a Dios no se le escapa nada, y Él ha entrado en juicio o en guerra contra él. Tal vez no en guerra, sino en un plan de confrontación para salvar al ser humano o mostrarle su condición y que tome su decisión. Igual las naciones dice que tienen un protagonismo en esto que se vive. Voy a ver qué tanto me da de tiempo acá para desarrollar ciertas ideas, pero vamos a tratar de ser un poco enfático y extracto. Me gustaría que veamos a Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18. Versículos 7 y 8. Si lo puede leer, hermano, se lo agradezco. 18, 7 y 8. 7 y 8. Vayan a tu Biblia, busque a Jeremías, capítulo 18, versículos 7 y 8. En un instante hablaré contra el pueblo y contra el reino para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad, yo
me arrepentiré del mal que habéis pensado hacerle. Entonces vemos, aquí vemos las naciones en la plomada divina. Aquel que no comete errores que tienen que ver con las naciones y con las personas, con los individuos, dice acá, está dando una plomada divina, y dice que en este momento, mencionando acá, hablaré contra, ahí viene hablando para mal, para castigar, para reprender, para corregir, para toda la área que es se puede decir, de juicio. Entonces, pero dice que si esa nación se arrepiente, dice que cuando había hablado, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Entonces vemos de que las naciones también Dios interviene porque Él también castiga de esa manera a las naciones para dar una visión distinta. Nosotros leemos acá en el versículo 10, 9 y 10, hermano Víctor, por favor. 9 y 10. Vaya a su Biblia, en el mismo lugar de Jeremías, capítulo 18, leemos el verso 9 y 10. En un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Verso 10 dice, pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que habéis determinado hacerle. Entonces Dios visita a las naciones tanto para bien como para mal, para reprender según la posición que ellos decidan. Porque recordemos en Éxodo capítulo 20, versículo 5, no vamos a ir ahí por razón de tiempo, solamente lo menciono, y dice de esta forma, dice que Jehová es fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Él visita la maldad, cuando ya se trata de maldad, Él la visita. Él no permite que se corra mucho tiempo. Él llega a la tercera y si a la tercera no hace cambios, la cuarta, Él ya visita esa maldad. Porque cuando se trata de misericordia, ese que hace misericordia a millares de los que le aman, guarda sus mandamientos. Si usted se mantiene fiel con Dios, la herencia va siguiendo y va siguiendo su curso. Pero si cuando se trata de visitar la maldad, el Señor está ahí, listo para salvar a su pueblo, para corregir y que el mal no se prolifere más. Ahora, me gustaría ir a Ezequiel capítulo 33. Ezequiel 33. Lo leo por acá, ¿no? 33, versículos 13, 14 y 15. Y dice así: cuando yo diga al justo, de cierto vivirás, pero él confiado en su justicia actúe con iniquidad, ninguna de sus justicias será recordada, sino que morirá por la iniquidad cometida. Versículo 14 y 15. Y cuando yo diga al impío, de cierto morirás, si él se convierte de su pecado y actúa con el derecho y la justicia, si el impío restituye la prenda robada, devuelve lo que haya robado y camina en los estatutos de la vida, sin cometer iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Me gustaría cerrar esa idea para explicarla y emplear un poquito con el versículo 11. Diles. Aquí esa palabra diles, yo quiero incluir las naciones, yo quiero incluir las personas, yo quiero incluir hombres, mujeres, niños, adultos, todo lo que incluye al ser viviente. Dice así: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos, porque habéis de morir de Israel. Pero quitemos la palabra Israel ahí, pongamos la nación que exista.
Ahorita hay un auge en redes sociales, han sido 2 semanas convulsas, si es posible 3, ya vamos, con el tema. ¿De cuál, hermano Víctor? A ver, yo sé que usted lo tiene ahí. ¿Cuál es el tema que todo el mundo habla, que todo el mundo está hablando? Sí, ahorita digamos, que le decía que quitemos el nombre de Israel, porque dice, ¿por qué moriréis casa de Israel? Pero quitemos el nombre de Israel ahí y pongamos las naciones que las personas o individuos. Pero, pero ahorita venimos, hay muchas naciones ahorita, hay un boom de hace 2 semanas atrás, que Sí, se sí. habla y se habla y se habla. ¿Cuál es el tema? Que ser titulares. Los rumores de guerra que hay, que de entrar a Venezuela, entrar a Cuba, Eso es lo que y se entrar habla. algunos. Pero ajá, es correcto. Y anteriormente estaba en diciembre, del 9 de diciembre en adelante, estaba el libro de Charles Kirk. Estaba el auge con este Kirk Cameron, que es otro actor, donde él se revela contra la idea de la inmortalidad del alma. Él cree que no hay un castigo eterno y hay auges que se mueven. Entonces las naciones se agitan y todo. Entonces, incluyámoslo todo. El llamado que hacia acá es a todos. Diles, digo yo, dice Jehová, que no me complazco en la muerte de ninguno de ellos. Porque a veces nosotros creamos bandos. El ser humano es el que crea los bandos. Yo soy el bueno y tú eres el malo. El otro es el menos bueno y comenzamos a calificar y clasificar en grupos al ser humano, en grupos a los países, en grupos a los continentes, en grupos y comenzamos a ser grupos y grupos y divisiones y el ser humano se equivoca. El ser humano se equivoca porque él cree y creamos una falsa seguridad. ¿Por qué creamos una falsa seguridad? Porque cuando yo me considero bueno, soy yo, soy el bueno, y entonces ahí entramos en un peligro. ¿Por qué? Recordemos y ahí tengo varios puntos más, pero quiero ir aterrizando para, pues, si el tiempo se me va, para que no quedar ideas inconclusas. El título es Los salvos se echarán a perder en las manos de Dios, porque si nos ponemos a comparar Venezuela y los Estados Unidos, los salvos ahorita parecieran los buenos. Estados Unidos interviniendo, Venezuela como los salvados, Maduro ahorita, el presidente Nicolás Maduro, como un recluido. Entonces pareciera como que los salvados son los que están allá, los que se libraron de muchas dictaduras y todo. Entonces eso parecen los salvos. Pero en el enfoque que yo quiero llevarlos en esta hora, recuerda que al principio dije que en ese momento lo perfecto, lo que se echó a la mano de perder, a la mano de Dios, era lo bueno. Lo que Dios había creado se vino perdiendo desde el cielo, la creación, Adán y Eva, y así hasta llegar a las naciones. Pero en este concepto, yo quiero llevarlos es el enfoque, porque el ser humano entra en calamidades, entra en tristezas, entra en desacuerdos, por lo mismo, por clasificar. ¿Y qué clasifica el ser humano? Clasifica entre bueno y malo. Pero dice el rey David, creo que era, dice, no te impacientes cuando ves que el impío prospera. Porque hay momentos de momento, hay momentos que estamos en la cúspide, como que no voy a ser quebrantado, pero dice el conflicto de los siglos, no me acuerdo cuál capítulo es, pero dice, tú estabas sentada reina y decías, de nada tengo necesidad, pero en un momento, en una hora, vino tu quebranto. ¿Sabes así? ¿Sabes que hablando de este tema que tú estás dando, no hace mucho di un tema que yo le puse le puse y le decía que todo esto que está pasando es simplemente una distracción de lo que está haciendo el enemigo. Y es muy bueno esto que tú estás planteando, porque ahora mismo de lo que se está hablando es de esto.
y planteamos siempre de esto, pero no vemos el fondo, el enfoque que el diablo está haciendo y que Dios está permitiendo para su regreso. Porque todo esto tiene que pasar, porque el Señor lo dijo que lo iba a pasar en Mateo 24, 3 Amén. al 7 y al 8. Él lo dijo. Entonces, esto que tú estás diciendo es muy interesante, para, no solamente interesante, sino para una preparación para nosotros hoy en día. Claro que sí, ¿no? Y de eso se trata el enfoque. Y ahí es donde quiero aterrizar. Quiero que aterricemos digamos, para ir haciendo, esto es parte, el tema da para más, pero yo sé que tenemos que respetar cierto tiempo. Estoy tratando como de concentrar las ideas. Y quiero que vemos a Jeremías, otra vez volvamos a Jeremías, el capítulo 18, donde empezamos ahora, Jeremías 18, porque aquí está el enfoque del tema que Dios me dio. Este es el enfoque, se puede decir. 18, 1 al 6, y dice así: Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: Levanta, desciende a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. El alfarero siempre va a seguir siendo Cristo, el Creador, siempre, tanto para las naciones buenas como para las naciones malas, si queremos llamarlas o clasificarlas nosotros. Pero ante el Señor es como un hijo malcriado y un hijo obediente, porque Él, si hay tres cosas que a pesar de que Dios es todopoderoso, Dios lo puede todo, hay tres cosas que le son imposibles. Pueden haber otras más, pero este enfoque quiero hacerlo así. La primera es mentir. Dice que Él le es imposible mentir. Le es imposible dejar de amar. Independientemente usted haya conducido su vida de la peor forma, los peores errores, las peores decisiones que hayas tomado, pero Dios no deja de amarte. Dios para Él es dolor cuando tú te equivocas. Dios no está con el látigo esperando en qué momento te fallas para tirarte el látigo. No, Él con cuerdas de amor está constantemente llamando, constantemente llamando. Pero lo tercero es, el Dios no puede actuar a tu favor en contra de tu voluntad. Dios respeta tu voluntad. Dios respeta la voluntad de las naciones, de sus políticos, de sus leyes, de sus estatutos que ellos crean. Dios interviene, sí. Él está constantemente interviniendo con mensajeros tras mensajeros. Dice que si no fuera esta guerra de 6.000 años, por los mensajeros que Dios tiene en las naciones, en las cortes legislativas, dice que Dios tiene, dice que mientras dure el tiempo del juicio investigador, dice que mientras Cristo está en el lugar santísimo, dice que Dios tiene sus agentes, como Satanás tiene sus agentes en la política, tiene sus agentes ahí frenando leyes o acelerando leyes que si no fueran por ellos, la obra que Él quiere que se lleve a cabo tendría más tropiezo. Entonces, Dios interviene en las naciones, pero respeta sus individualidades, porque Dios es un caballero. Entonces, continuamos diciendo acá: descendí a casa del alfarero y allí hallé que él estaba trabajando en el torno. Versículo 4. Y la vasija del barro que él hacía se echó a perder en sus manos, pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerlo. Ese es el plan de redención. Él estaba trabajando en su torno con sus ángeles perfectos del reino celestial, 99 mundos que no habían conocido pecado, trabajando en armonía, pero esa armonía que había se echó a perder. Él estaba trabajando en su torno perfectamente, creó el jardín del Edén, la tierra, Adán y Eva, perfectos en todos sus caminos, pero hasta que vino y hasta que se echó a perder. La obra que estaba se echó a perder, pero ¿qué decía acá? Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor. Ahora la historia se invierte. La vasija sigue trabajando en su torno, sigue creando, pero ahora con dos direcciones diferentes. ¿Y cuáles son esas direcciones? Vamos a ver acá rápidamente. Dice acá,
El versículo 5. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero? Entonces, el Señor está trabajando desde ese punto de vista. Y a veces nosotros decimos, ¿qué está pasando? Guerra entre Rusia y Ucrania. Pareciera como que ya se respira una tercera guerra mundial. ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Pareciera como que ya se aceleran las cosas, posiblemente. Pero recordemos que Jesucristo en Mateo 24 dijo, oiréis de guerras y rumores. Hasta que Cristo venga, la primera y segunda guerra mundial fue establecida, se hicieron, está bien. Una, de la segunda guerra mundial fue más que todo una, ¿cuál es su nombre? Esta guerra, Guerra Fría, que hubieron armas de por medio, pero no como la primera guerra mundial. Fue más que todo conspirativa, fue más que todo, entonces se puede decir de que guerras y rumores de guerra. Pero una tercera guerra mundial simplemente es la preparación de este mundo para llegar a un desenlace, porque ahí vendrán a través de ese proceso pandemias, vendrán terremotos, hambres, de diversos lugares, cosas tremendas, pero esto solamente dice que será el principio de los dolores. Es lo que activará y lo que viviremos constantemente. Vamos a tener que aparentemente Rusia va a ser el bueno, China va a ser el bueno, Estados Unidos va a ser el bueno, el otro va a ser el malo, y comenzará una clasificación de poderes. Pero recordemos algo, que dice Apocalipsis 17, creo que dice que todos los reyes de la tierra tienen un solo propósito, dar su trono y su autoridad a la bestia. Recordemos de que dos protagonistas finales, el papado y los Estados Unidos trabajando en común para establecer el nuevo orden mundial. Porque recordemos, no tenemos que perder de vista las señales que Dios ya ha dejado. Entonces, que van a haber epidemias, sí, van a venir epidemias. Ahorita hay un virus, el HN3, algo así que se llama. Y otra, ahorita está, hoy en la mañana traemos unas noticias que dice que hablaban sobre las los posibles epidemias y que se puede hacer una pandemia más aquí en Costa Rica, hablando en Costa Rica, y los demás países, cada quien vive su propio noticiero, porque cada país tendrá que vivir su propio proceso. Pero ¿por qué hablo de todo esto? Porque quiero llevarlos a estas conclusiones, quiero llevarlos acá. Y tengo dos abordajes y no sé con cuál escoger, pero voy a entrarle con esto, primeramente. Eventos de los últimos días, página 147. Eventos de los últimos días, página 147, dice de esta forma el párrafo 2. La obra que la iglesia no ha hecho en tiempo de paz y prosperidad tendrá que hacerla durante una terrible crisis en las circunstancias más desalentadoras y prohibitivas. Las amonestaciones que la conformidad al mundo ha hecho callar o retener deberán darse bajo la más fiera oposición de los enemigos de la fe. Y en ese tiempo, la clase superficial y conservadora, cuya influencia impidió constantemente los progresos de la obra, renunciarán a la fe. Como dicen, fariseos no dejan de que entren, ni entráis vosotros, o vosotros no entráis y no dejáis entrar. Entonces, quiero seguir a la siguiente cita, que está en la 152 y párrafo 4, y dice así. Dice, siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones ya sea por Cristo o en contra de Él. ¿Por qué se tienen que levantar esas cosas? Porque las crisis sacan lo peor o lo mejor del ser humano. Así ha sido en la historia. Y nada nuevo hay debajo del cielo. Y quiero cerrar dentro de los últimos días con el último párrafo que dice así, la 153, párrafo 2.
Los lugares desocupados serán llenados por aquellos a quienes Cristo representó como viniendo a la hora undécima. Hay muchos con quienes el Espíritu de Dios está contendiendo. Y el tiempo de los juicios destructores de Dios es el tiempo de la misericordia para aquellos que hasta este momento no han tenido oportunidad de aprender lo que es la verdad. Entonces, lo que en momento de crisis los que conocen tendrán que padecer más pronto, porque su fe ya debería estar arraigada en el conocimiento, en la experiencia, mientras que los otros deberían de aprender del testimonio que nosotros compartimos, del testimonio de lo que nosotros vamos a ver. Pero ¿qué pasaría si hoy yo vendo mi primogenitura, mi plato de lentejas, por mi gusto, por la moda, por la comodidad, y yo comienzo a renunciar a lo que es mi fe, defensa de mi fe? Los que vienen detrás y quieren aprender de mí, ¿qué van a ver? Cobardía, van a ver simplemente que me acomodo al bando que mejor me favorezca en el momento. ¿Y de qué pensamos? Que cuando venga el sistema de la bestia, cuando no podamos comprar ni vender, nos vamos a mantener fieles. Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo? El Señor lo plantea de esa forma. Entonces, quiero compartir, es que traía unos puntos, pero hermano Víctor, ya me pasé, ya estoy a tiempo. ¿Cómo estoy para la conclusión? ¿Cuánto tiempo me da? Obviamente, reducido de tiempo, ¿cuánto más o menos para? Vamos a darte 10 minutos. Yo sé que ellos te van a dar 10 minutos, así que para que consigan 10 minutos para que termine bien. Para hacer la conclusión que quiero dejar en nuestra mente y la explicación del nombre del tema, ¿ok? Para eso quiero esos 10 minutos, para dejar en nuestra mente el llamado, la conclusión y la explicación del nombre del tema, porque recordemos de que a Dios ahora hizo otra vasija, según le pareció hacer, porque la primera se echó a perder en sus manos, sí, está bien. Él estaba trabajando, pero es el creador. Él tiene la capacidad de crear su propio barro, de acuerdo, no solamente a Abraham, sino su propio barro también. Jaciel, antes que tú termines tu conclusión, saludar a mi querido hermano Sandy Santo. Te manda un saludo y un saludo a cada uno de los que están en el Sandy Santo. También Lustari, un abrazo para Lustari, un abrazo para Damián. Así que no le había dado saludo. Un saludo para mi hermana Dora Cabrera. Un abrazo para Dora también. Así, disculpa, Jaciel, pero hay que saludar a los que siempre están ahí. Así que continúe usted ahí con su tema. Quiero entrar acá en la página 348 del deseado de toda la gente. Este es el capítulo Una noche sobre el lago. Y me llama la atención unas líneas que nos van a ser de suma importancia para poder entender los porqué de la vida. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué los problemas? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué? Así comienzan muchos por qué. Pero no voy a contestar todos los por qué, porque cada uno tiene sus preguntas del por qué. Pero dice acá, y eso aplica de manera espectacular para cada uno de los episodios. Dice así, ya recordemos de que Jesús, para ese contexto, había multiplicado los panes, había multiplicado los peces, estaba a punto de ser coronado como rey. Jesús manda a sus discípulos adelante, que se adelante, y ellos estaban en una serie de murmuraciones, sus esperanzas chasqueadas, porque ellos creían que era el momento de coronarle como rey. Nuestras expectativas en este momento tal vez es el mejor momento de mi carrera. Es el mejor momento para casarme, es el mejor momento para ser padre, es el peor momento para cesar de trabajar. Nuestra vida tal vez puede estar pensando que es la cúspide más espectacular, y Dios también así lo cree, para que ocurran situaciones. Entonces podemos estar en ese enfoque, y cuando estamos en ese enfoque, ¿qué sucede? Vean lo que dice acá. Dice así,
Aquellas habían sido horas de gran bendición para los discípulos, pero las habían olvidado. Estaban en medio de las aguas agitadas. Sus pensamientos eran tumultuosos e irracionables, y el Señor les dio entonces otra cosa para afligir sus almas y ocupar sus mentes. ¿Qué le parece, hermano Víctor? Porque los discípulos estaban chasqueados. ¡Qué barbaridad! ¿Será que al rato será un impostor? ¿Será falso? Porque aquí no estoy leyendo todos los detalles, pero dice que ellos estaban murmurando entre sí unos con otros. Y yo pensaba que iba a ser el primero, y yo pensaba que ese era el momento. Y comenzaron a hacerse la pregunta que hicieron muchas veces, que dice, Señor, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo, qué obtendremos? Esa pregunta en ellos estaba tan arraigada que ellos comenzaron a murmurar y Jesús le mandó la tormenta. Cuando nosotros estamos desenfocados, Jesús nos va a mandar tormenta para encauzarnos y que reconozcamos lo débiles y frágiles que somos. Entonces, dice, una violenta tempestad estaba por sobrecogerles y ellos no estaban preparados para ella. Nosotros estamos enfocados en nuestros problemas, en nuestras situaciones, y el enemigo nos tiene ahí. Hay un tema que tengo que se llama el enebro de Elías, una trampa del fin. Entonces, este enfoque que viene acá es lo mismo, porque ellos estaban absorbidos en la trampa de Satanás, quitándole del ojo de lo que era importante y lo puso en lo que era efímero. Entonces viene Dios y le dice que le manda la tormenta, venía pronto la tormenta y para ellos no estaban preparados. Entonces, dice, fue un contraste repentino, porque el día había sido perfecto y cuando el huracán los alcanzó sintieron miedo, olvidaron su desafecto, su incredulidad, su impaciencia. Cada uno se puso a trabajar para impedir que el barco se hundiera. Recordemos que las jóvenes vírgenes todas durmieron. Corporación Adventista, grupos de sostén propio, ministerios independientes, laicos asociados, ancianos, póngale la etiqueta que usted quiera. Todos están en una dirección, muchos están hablando mucho de Venezuela, otro de Charles Kirk, otro de Kirk Cameron, otro del petróleo, otro del COVID, otro de ahorita en Costa Rica están las elecciones que ya vienen ahorita en febrero. O sea, todo el mundo está con temas diversos. Entonces, pero viene la crisis y viene el novio salir a recibirle y en ese momento despertaron. Asimismo, todas las vírgenes, independientemente qué grupo se encuentre usted y yo, estamos a cierto punto a medias viendo. Estamos con sueño ahí como viendo los eventos y no los identificamos todavía. Y Jesús tiene que entrar en protagonismo. Dice que Jesús dice así, dice, Jesús no los había olvidado. El que velaba en la orilla vio a aquellos hombres que llenos de temor luchaban con la tempestad. Ni por un momento perdió de vista a sus discípulos. No pensemos que pierde el hilo de la historia. Él está constantemente allí. Y eso era, digamos, parte de lo que quiero dejar en mente. Si estamos desenfocados, Jesús permite una tormenta en tu vida para despertarte. El enemigo te mandará tempestades. Dice que en el fuego, vino el fuego y ahí no estaba Dios. Vino el terremoto cuando Elías estaba en la cueva y ahí no estaba Dios. Recordemos de que van a venir cosas, pero Dios no se va a manifestar ahí. Dios se va a manifestar en las cosas que Él cree que tiene que manifestarse. Pero, ahora sí, para ir concluyendo y hacer el cierre del nombre del tema. Tenemos tres cosas o tres puntos que me gustaría nada más dejar en mente también para entender este nombre. En Daniel capítulo 6, versículo 2, nosotros vemos que se dio un edicto, a esta parte yo le llamo un edicto irrevocable. Se dijo de que quien adorara a Dios o el que no pidiera al rey en esos 30 días tenía que ser echado en el foso de los leones. Resulta que el rey
se da cuenta por la murmuración y los sátrapas y adivinos y todos los de su reino, y le acusan a Daniel como un que está en rebelión. Esta gente, visualicemos, están en el foso de los leones, viendo cómo Daniel va a ser echado en el foso de los leones porque hay un edicto que es irrevocable. Ellos se cierran la tapa del foso de los leones. ¿Y quiénes son los salvos, hermano Víctor? Ahí. ¿Quiénes son los salvos en ese momento? Daniel, que está ahí en el foso, humanamente. En el foso de los leones, ¿quién está a salvo? ¿El que está fuera del foso o el que está dentro del foso? Humanamente. Humanamente el que está afuera. Humanamente. Es correcto. Y ese es el foco que quiero que usted se centre en este momento. Entonces, los salvos eran los que estaban afuera, los que estaban fuera del foso de los leones. Y el versículo 24 termina diciendo de esta manera. Daniel capítulo 6, versículo 24. 6:24, dice así: luego ordenó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían acusado a Daniel. Fueron echados al foso de los leones, y ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron sus huesos. Entonces, los salvos se echarán a perder en las manos de Dios. Un edicto irrevocable. Pero los salvos, los que estaban siendo salvos en ese momento, se echaron a perder en las manos de Dios, porque en ese momento Darío representa al rey, representa a Dios. Un edicto que tenía que morir. El hijo tuvo que venir a morir en la cruz y se tuvo que cumplir porque era un edicto irrevocable. Pero Dios, una salvación, echando a perder a quienes, esta vez a los que decían estar siendo salvos. Porque en mi condición yo digo estoy salvo, pero los que nosotros pensamos que ahorita son malos, posiblemente son los que van a ocupar nuestro campo si nos descuidamos. Siguiente punto para hacer el cierre. Esther. En el libro de Esther nosotros vemos el mismo panorama. Un edicto irrevocable. Se había dicho que en una sola noche, en un solo día, el pueblo fiel de Dios debía ser muerto. Debían exterminarlos por orden y decreto del rey. Pero, y solamente voy a leer el versículo final por lo mismo, para que solamente quede la conclusión en nuestra mente. Esther, capítulo 9. Esther, capítulo 9. Esther acá. Esther, capítulo 9. Y quiero leer el versículo 2, 5 y 12. Dice así. Recordemos algo. Naamán hasta había sido puesto el anillo en el dedo de Amán. Él había mandado ejecutar a los judíos. Ellos hasta hizo banquete, hizo un banquete espectacular con sus hijos y con todo. Humanamente, ¿quiénes estaban en peligro? ¿Quiénes iban a ser salvos llegando a esa fecha específica que se había provisto matar? ¿Quiénes iban a ser salvos en ese momento? ¿Quiénes estaban siendo defendidos o salvos? Humanamente. La gente de Amán y los soldados y todos los demás. Pero vamos a entender, los salvos se echan a perder en las manos de Dios a través de este versículo 5. Versículos 5, 2, 5 y 12 dice así: los judíos se reunieron en sus ciudades en todas las provincias del rey Asuero para descargar su mano sobre los que habían procurado su mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor de ellos se había apoderado de todos los pueblos. Versículo 5: asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada, con mortandad y destrucción, e hicieron con sus enemigos como quisieron. Versículo 12: y dijo el rey a la reina Esther. Vea qué hermoso, el rey hablando a su iglesia, el rey hablando a su pueblo, mujer en profecía, símbolo de iglesia. Y dijo el rey a la reina Esther:
En Susa, capital del reino, los judíos han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las otras provincias del rey? ¿Cuál pues es tu petición y te será concedida? ¿Qué otra cosa deseas y te será hecha? ¡Qué maravilloso! Los salvos se echarán a perder en las manos de Dios, porque Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por los suyos, y los que ahora dicen estar salvos, no temas, dicen no envidies al impío cuando prospera, porque su paga llegará en el momento oportuno. Entonces, que el Señor nos bendiga en esta hora, que el Señor nos guarde, y tenemos que entender que si el impío deja su camino y se vuelve hacia Dios, Dios tiene misericordia. Si el justo deja su justicia y se aparta, la justicia pasada no le vendrá más a memoria. El Señor lo ha dicho así. Y yo sé que ya me pasé, pero solamente dejo en mente el juicio investigador en nuestra mente. Las naciones están en el, se lo digo así, ese no es mi tema, pero tampoco es una postura escatológica, pero estamos en el juicio de los vivos. Ya estamos en el juicio de los vivos. No estoy hablando de evento escatológico, repito, no estoy diciendo que se cerró la gracia, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando de viajemos nuestra mente en qué aspecto. Quiero terminar en esta hora con Mateo capítulo 18, para concluir en esta hora. Mateo 18. 18, versículo 31 al 32, y dice esta, para terminar en esta hora. Recordemos de que antes de que todo esto se termine, Dios está tirando la plomada para las naciones, para el ser humano, investigando cada uno de sus casos para dar una sentencia justa. Dios no es un Dios injusto y por eso está llevando una obra que se conoce como el juicio investigador, y se está haciendo desde los muertos, se está haciendo con los vivos, pero siempre en toda la historia se ha hecho con los vivos primero. Se ha hecho con los vivos. Sodoma cerró su sitio y estaban con vida, y ya la noche al amanecer, aunque respiraban, ya estaban muertos. El pueblo, el tiempo de Noé, afuera todavía respiraban, pero ya el juicio con vida ya estaba concluido. Entonces, el juicio de los vivos es a usted y yo ahorita, que podemos tener oportunidad de arrepentirnos, oportunidad de marchar en pro o en contra de la verdad. Porque hay algo importante. Si usted no le dice a Dios, Señor, déjame que me quiero perder, Él lo va a salvar. Pero si usted le dice, Señor, si no le dice, Señor, quiero perderme, Él te va a salvar. Pero Dios no va a actuar en contra de tu voluntad. Él está permitiendo tus decisiones en esta hora. Y quiero terminar acá en Mateo 18, 31 al 35. Viendo que estamos en el proceso del juicio investigador, esta es la respuesta que nos puede estar a nosotros mencionando nuestro nombre, que nos va a mencionar en el tiempo después. No sé en qué tiempo nosotros estemos viviendo en este momento individualmente, pero viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malo, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué? Porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. Pero no hablemos del perdón. Simplemente entendamos de que teníamos un edicto en nuestra contra, que era perdición. Por eso vino a morir Cristo. Por eso vino a darnos esa gracia para poder salvarnos.
Se creó un edicto que dice salvación para tu vida. Pero recuerda que ese edicto puede ser revocado. El edicto del rey, del rey Asuero, del rey Darío, no podía ser revocado. El edicto que estaba en nuestra contra no podía ser revocado, se tuvo que cumplir. Pero cuando respecta a nuestra salvación, si tu decisión es perderte, ese edicto que es para salvación, una puerta que nadie puede cerrar, se te puede cerrar por tu decisión. Este edicto que es de salvación, este decreto para salvación, sí es irrevocable, como lo menciona acá. Nuestra salvación está en juego. Las naciones están tejiendo sus decisiones. El Señor viene pronto. Muchas gracias, Jaciel. Muchísimas gracias. Antes de terminar, quiero agradecer a cada uno de ustedes que han estado en el chat, aquellos que han entrado y no han hablado en el chat. Así que voy a saludar a Basilio, a Silvina, a mi esposa Sabina, a Angélica Martínez, voy a Rosa Montesino, también a Carmen, también está por acá Sandy Santo, hermano Sandy Santo, Dora Cabrera, mi amiga Lustari. Tengo otra persona por acá. Bueno, tengo a Rodet, que pronto la vamos a tener. Así que, y a otras personas que están por acá, un abrazo para cada uno de ustedes. Bueno, tengo una persona que va a estar con nosotros el próximo miércoles. Este miércoles que viene, Jaciel, es un amigo tuyo que te conoce, es paisa tuyo. Se llama Eddie José, que canta. ¿Me conoce a mí? Claro, él te conoce. Eddie José estará con nosotros el próximo jueves, próximo miércoles, yo digo jueves ya en la noche. También vamos a tener el próximo sábado, ya la puesta de sol, vamos a tener, Dios mediante, a Rodet Contreras. Así que el próximo miércoles vamos a tener a Eddie José, es un cantante, vamos a entrevistarlo, vamos a conocerlo, va a cantar y vamos a tener un testimonio hermoso, si Dios lo permite, por Rodet Contreras. Así que le voy a dejar así ahí incógnita para que ustedes puedan seguir participando. Oren por nuestro ministerio, oren por estos ministerios, oren por el ministerio de Jaciel Orozco para que continúe su ministerio. Un minuto para reflexionar. Un minuto para reflexionar. Sí, es correcto. Un minuto para reflexionar. Vayan al canal de él y suscríbanse al canal también. Así que reciban un abrazo de mi parte. Siempre me pongo triste cuando tenemos que salir, porque me siento en familia, pero el próximo miércoles, Dios mediante, estaremos nuevamente. Así que vamos a orar. Yo me voy a postrar acá. Usted, si puede, hágalo y yo lo voy a hacer acá. Amado Dios y Padre, gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder compartir con Jaciel Orozco. Bendice su ministerio, su familia. Bendice a cada persona que entraron en el chat, que hablaron. Bendice a aquellos que entraron, que no hablaron también, que fueron bastantes. Bendícelo y sé con ellos. Ahora, Señor, te pido también que te quede con nosotros en este sábado, que nos dé tu Santo Espíritu y que tus santos ángeles puedan rodearnos en esta noche y todos los días de nuestra vida. Lo rogamos y lo pedimos, Señor, en el dulce nombre de nuestro Dios y Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Así, mi esposa te manda un saludo.
Saludos. Silvina también te mandó saludos. Hay varias personas que te mandaron saludos. Así que ya tú sabes. A cada uno de ustedes reciban un abrazo de su querido amigo y hermano Víctor Ventura. Y como siempre te digo, por favor, te pido que ore por este ministerio. Suscríbase al canal, dale me gusta y compártalo con otros para que la verdad presente continúe. No cuesta nada darle un like, denle un like. Cuando usted entre, denle un like para que el algoritmo de YouTube lo promocione. Muchísimas gracias y hasta una nueva entrega. Chao. Yo no puedo entender de tu gran amor que su Hijo entregó solo por salvarme a mí. Nunca pude imaginar el sacrificio allá en la cruz. Todo el cielo se fijó en mí. Gracias te doy por tu gran amor que solo se podrá entender en la eternidad. No hay lápiz ni papel que puedan escribir lo que sientes por mí, oh grande Dios de amor. Gracias te doy. Yo no puedo comprender por qué tú me amas tanto, aunque te rechace a diario con mi proceder. Nunca pude imaginar el gran precio de mi vida, que hasta el cielo dejarías por venirme a rescatar. Gracias te doy por tu gran amor que solo se podrá entender en la eternidad. No hay lápiz ni papel que puedan escribir lo que sientes por mí, oh grande Dios de amor. Gracias te doy por tu gran amor que solo se podrá entender en la eternidad. No hay lápiz ni papel que puedan escribir lo que sientes por mí, oh grande Dios de amor. Gracias te doy.